El manga. Algunos cuentan que me había dicho que se llamaba De Vila, la mayoría afirma que su apellido se llamaba Maganelli o Manganaro, pero todos, indefectiblemente, lo recordamos como el manga. Lo que nadie logra recordar con exactitud es el día en el que el manga llegó a nuestra vida por primera vez, ni dónde dijo que procedía. De pronto, fue como si aquel hombrecito de gorra y de rasgos indefinibles hubiera vivido siempre entre nosotros y como si siempre, también, le hubiera pertenecido a la destatalada casa de las afueras que compró por tan poco dinero, que se sospechaba que los desconocidos dueños anteriores habían decidido regalársela. Enseguida nos acostumbramos a su apariencia extraña y a su silencio. El manga no conversaba con nadie durante las contadas ocasiones en que se acercaba al centro de la villa para hacer compras. Apenas se hablaba para responder sí, no o prefiero reservarme la opinión, cuando algún vecino mayor insistía en sacarlo de su mutismo. Su voz irritaba, entonces, especialmente los oídos de los perros, ya que sonaba como una tiza que tropieza sobre la pizarra. Y como vibraría en el aire, que en más de una oportunidad tuve que sujetar a Glenda, mi adorada pastora alemán, para que no se abalanzara sobre el manga. En el momento en el que el hombrecito hacía en el almacén de mis padres su habitual pedido de agua mineral, una vez por mes y solo el agua mineral, a los niños no nos miraba siquiera, como si no existiéramos para él. Y solíamos acosarlo con preguntas del tipo: ¿y usted de dónde salió? ¿Sabe que aquí dicen que es un bicho raro? También nos divertía seguirlo saltándole detrás, al tiempo que nos burlábamos de su manera de cambiar como desarticulado, como si hiciera el esfuerzo de mover 4 piernas y 2 pares de brazos. Recién les dije a los míos que no nos miraban siquiera. Por eso, cuando en nuestra villa empezaron a desaparecer misteriosamente las primeras criaturas, la policía y los detectives privados investigaron a cuánta gente tenían una relación con nosotros y ni soñar con preguntarle nada al manga, que aparentaba no tomarnos en cuenta. Nuestra villa, que hasta entonces había sido un lugar particularmente buscado por turistas debido a su oferta de pacíficas playas marinas, se convirtió de golpe en una zona de espanto. Mis padres me recomendaron que tuviera sumo cuidado, que no confiara sino en ellos, mis hermanos mayores y Glenda, los padres de mis amigos y compañeros de escuela. Hicieron lo mismo. Los aconsejaron extrema prudencia con las relaciones. Pronto todos los niños que aún continuaban en nuestras casas nos transformamos en seres callados, tristes, asustados y con una desconfianza que si se hubiera podido medir en kilómetros, seguro que alcanzaba más de 1.000.000. Una tarde, el manga irrumpió en nuestro almacén. Lo había dejado a mi cargo durante un rato, mientras mi familia se ocupaba de algunas diligencias en las cercanías. El hombrecito encargó agua mineral y me pagó. Ya estaba por abandonar el local, arrastrando la bolsa donde había ubicado el montón de botellas, cuando, por primera y única vez, se volvió hacia mí y me dijo: Por favor, ¿me podrías ayudar? No me siento bien. Te ruego que me acompañes para llevar el agua hasta mi casa, si no es mucho pedir. Claro, ahora me resulta fácil concluir que yo debería de haber desconfiado y esperado el regreso de mi familia para consultar si podía acompañar al manga. Pero, en verdad, en aquel instante no sentí ninguna inquietud, conmovido de repente por el desamparo que él demostraba y animado como está por las enseñanzas de que a nadie se le niega el agua y menos agua. ¿Y por qué me van a hacer daño si yo no lo hago? El resultado fue que de inmediato le contesté que sí. Cerré el local con mi llave y colgué el cartelito que usábamos para emergencias como aquella. Enseguida vuelvo. Rápidamente me hallé siguiendo el manga, como la bolsa encargada al hombro y el eco de los ladridos de Glenda apagándose en mis oídos, a medida que me alejaba del almacén. La prolongada distancia que nos separaba de la casa del manga la recorrí silbando. Ese fue mi modo de ahuyentar los miedos que empezaban a ocuparme el corazón, al evocar la desgracia que asolaban a mi querida villa. ¿Y si ahora sus garras me tocaban a mí? Silbé con más energía hasta que llegamos a las afueras. Al fin, detrás de unas dunas, la casa del manga. Él abrió la puerta y con un gesto me indicó que entrara. Debo de haber demorado unos segundos sin decidirme a hacerlo, porque cuando caminé hacia el interior, la silueta del manga se recortaba hasta desdibujarse, al extremo de un largo y oscuro pasillo.
La atravesé casi a tientas, aún deslumbrado por el sol de la siesta, mientras me aturdía la música que, oh, sorpresa, había comenzado a resonar a la par de mis propios pasos, de modo que al manga le gustaba el rock y a todo volumen. Al llegar al final de aquel pasillo, el espanto, Me sentí de improviso, cayendo en un pozo tan oscuro como el pasillo. mi caída terminó pronto y sin que me lastimara. Estaba prisionado en telas que, por lo que podía comprobar con el tacto, eran como eran tejidas por arañas, pero de mucho mayor espesor. Grité con todas mis fuerzas. El barullo de la música tapizó mis gritos y no me permitió distinguir ningún otro ruido durante un buen rato. Durante los momentos iniciales de mi lucha por tratar de deshacerme de esas telas que se pegaban a mi piel, no pude. Entonces, notar que no era yo el único que se encontraba allí, recién pude descubrirlo cuando la música cesó. Como por arte de magia, y un poderoso foco se encendió iluminando el recinto. Entonces oí aquellos gemidos y pude ver docenas de otros niños, atrapados en el mismo tejido. Era realmente una enorme tela de araña que abarcaba de arriba abajo y de costado el gran sótano que había supuesto un pozo. Apoyada sobre la abertura por la que había caído, una escalerilla que llegaba hasta el piso del sótano. Por allí empezó a descender unos segundos después el manga. Todos los niños gritamos, desesperados. La música había vuelto a sonar al máximo de su potencia, mientras el hombrecito descendía lentamente. Nos miraba con una fascinación que le hacía brillar los ojos. Sonreía. Las criaturas seguíamos gritando y la música aturdiendo, cuando los pies del manga tocaron el suelo. No sabíamos que nos estaba reservando momentos aún más angustiosos que no los habíamos vivido hasta entonces. No bien bajó, el manga nos dedicó una última mirada humana antes de empezar a contorsionarse, a medida que su piel se iba cubriendo de una suerte de felpa amarronada. El horror, sumado al asombro por la escena que presenciábamos, me fue dejado mudo. Ni un grito ya cuando una araña de las dimensiones del hombrecito tomó su propio lugar en el espacio. Sentí que perdía el sentido. El impresionante bicho se movilizaba hacia uno de los niños que tenía más próximo. Todas las imágenes giraron en mi mente, se desvanecieron y ya no recuerdo otra cosa de aquella vez. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en mi dormitorio. Mi familia me rodeaba, me dijeron que me despertaba tras haber sufrido una pesadilla. Yo sabía que no era cierto, pero el pánico por lo vivido todavía obraba sus efectos y, aunque probé hacerlo, no pude hablar y como una pesadilla fingí que continuaba tomando lo sucedido durante la semana que duró mi total recuperación de una fiebre rara que se te declaró de golpe, según me contaban mis hermanos. Aunque trataban de disimularlo, estaban muy perturbados como mi mamá y como mi padre. Dejé entonces que me creyeran que me habían convencido del inventado final que le habían dado a mi aventura. Si lo que me ocurrió formara parte de un cuento de verdad, pensaba yo, sería uno de esos que tanto me disgustan, en el que el protagonista se despierta después de que el autor hizo suponer como real lo que en resumidas cuentas ha sido solo un sueño. Recién el día anterior a mi retorno a la escuela y el contacto con mis amigos, ambos abruptamente interrumpidos, mi madre me reveló todo lo acontecido, mejor dicho, la mitad que ella conocía. Estos fueron, en síntesis, sus comentarios. Ahora que ya estás bien y vas a reencontrarte con tus compañeros, es preciso que sepas la verdad. No sé lo que viste, porque cuando te rescatamos estabas desmayado. Por desdicha, hijo, estuviste prisionero en la casa del manga, al igual que muchas criaturas de esta villa. Glenda nos condujo hasta allí a tu padre y a mí, junto con un montón de otras personas. Al regresar al almacén y no encontrarte, soltamos la perra y ella se lanzó a una alocada carrera. Así nos guió. Ya había llamado la atención de los vecinos con sus alaridos. Nos dijeron que hacía más de 3 cuartos de hora que ladraba y que no hallaban modo de calmarla. Fue fácil localizar la vivienda del manga, gracias a su olfato. Por suerte, llegamos a tiempo para rescatarlos todos de esas enormes telas de las que estaban atrapados, algunos tan débiles. Tiemblo al evocarla. Encontramos una araña gigantesca. La infeliz no sabía qué hacer cuando irrumpimos en el sótano. Trató de escapar trepando por su tela hasta casi ocultarse entre las vigas del techo.
lo más escondida que pudo. Inútil, no fue complicado ubicarla debido a sus grandes dimensiones. Más tarde fue capturada, sin oponer resistencia, por un grupo especializado. Se la llevaron para estudiarla. No se tiene noticias de un ejemplar así. Sin embargo, no llegamos a demasiadas conclusiones. La araña murió a las pocas horas dentro de la amplia vitrina en la que se había confinado. Antes se había enroscado, de forma tal que parecía que se iba devorando a sí misma. Y parecía correctamente. Los científicos no lograron explicarse el fenómeno. De ella solo quedó una especie de cascarilla y algunas pelusas amarronadas que fueron enviadas a un centro de estudios internacional. Era el manga, mami, era el manga, exclamé entonces. ¿El manga?, dijo mi madre, sorprendida. ¿Qué ocurrencias son esas? ¿Quién sabe a dónde llegó ese condenado enfermo? Que era una araña gigantesca. Aterrorizar de ese modo a los chicos. ¡Qué perverso, Dios! Pero ya caerá en las redes de la policía. Es intensamente buscado. Y por más que le repetí hasta el cansancio el relato de la transformación, opinó que eso era imposible. A los otros chicos les sucedió lo mismo con sus mayores. Era el manga. Era el manga, repetimos, de tanto en tanto, los niños, hoy adultos, que sobrevivimos a aquel horror cuando, de tanto en tanto, les relatamos la historia a nuestros hijos o a los de nuestros amigos, respondiendo a sus pedidos de un cuento de miedo. Sí, no nos queda otra alternativa que narrarlo así, como un cuento, como este, por ejemplo. A veces me parece que las criaturas se compadecen de nuestras necesidades, de que nos crean y suelen decir con seguridad, claro que era el manga, como si dudaran de nuestras palabras, mientras supieran, aliviados al saber que se devoró a sí mismo. Nosotros también. Fin. Espero que les haya gustado. Este cuento forma parte de este libro que es Socorro de Elsa Bonnerman. Entre ellos está Manos, Los Missions, La Casa Viva, Cuentos de los Angelitos y el manga. O si no, pueden encontrarlo en alguna página web o nosotros lo vamos a estar subiendo en la cuenta de la Mercedes Primero A, que también nuestros compañeros van a estar subiendo varios podcasts sobre otros cuentos. Bravo. Pausa.